Bienvenidos a esta cápsula de probabilidades. En esta ocasión vamos a hablar de esperanza y varianza, pero a diferencia de la cápsula anterior, en este caso vamos a hablar de cómo calcular explícitamente para algunas de las variables aleatorias que ya hemos visto. Habíamos tratado de generar una intuición de lo que son, una definición de cómo calcular la esperanza y varianza siempre, y ahora vamos a calcular ejemplos para algunas variables aleatorias. Acompáñenme en esta búsqueda de este cálculo. Durante esta clase vamos a ver que existen algunas dificultades cuando uno quiere calcular esperanzas y varianzas utilizando los parámetros. Y eso es lo que vamos a intentar ahora. Empecemos. Bien, si ustedes recuerdan, la variable aleatoria, supongamos que X es una variable aleatoria uniforme. Más aún, X puede tomar valores en 0, 1, 2, hasta n. Y por tanto, la variable aleatoria X se ve como esto de acá. Bien, nosotros tenemos una variable aleatoria X y los distintos valores que puede tomar, bueno, son 0, 1, 2 y así hasta n. ¿Cuántos valores tenemos? K podría valer desde 1 hasta n. Perdón, desde 0 hasta n. Entonces hay n más 1 valores. Bien, recordemos cuál es la función de masa de esta variable aleatoria. P de x evaluado en k es igual, por supuesto, como es uniforme, 1 sobre n más 1, porque hay n más 1 posibilidades, y esto es para 0 menor o igual que k, menor o igual que n. Bien, vamos a calcular la esperanza de esta variable aleatoria. Comencemos. Entonces, si yo calculo la esperanza de x, recordemos que eso es la sumatoria de k igual 0 hasta n, ¿de qué? De tomar todos esos valores, ¿no es cierto? Este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y multiplicarlos por la probabilidad de cada uno de ellos de aparecer. Aquí tenemos esa probabilidad. Y fíjense entonces que esto es 1 sobre n más 1. Eso no depende de k y por tanto puede salir de la sumatoria. La sumatoria esa. Bien, quedamos con el problema de aquí esta sumatoria. ¿Cómo calculo eso? Bueno, tengo que sumar 0 más 1 más 2 más 3 más 4. Y fíjense que, por ejemplo, yo podría imaginarme esto. Tengo un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 cuadritos, etcétera, hasta que llego a n cuadritos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, 4 cuadros y así hasta llegar a n. Y por tanto, el área de esta especie de triángulo es lo que me gustaría calcular, porque es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera, etcétera. Pongámosle algo igual al otro lado. Bien, fíjense que ese rectángulo tiene lado n y este otro lado n más 1.
Entonces, el área que yo busco, que es esta de aquí, esa área es n por n más 1 sobre 2. ¿Bien? Esto es igual a 1 sobre n más 1 que multiplica a n por n más 1 sobre 2. Se va este con este y por tanto me queda n sobre 2. Entonces, en conclusión, lo que hemos notado es que la esperanza de esta variable aleatoria es igual a n sobre 2. Bien. Entonces tenemos calculada la esperanza de una variable aleatoria uniforme que tiene como parámetros el inicio del intervalo que es 0 y el final del intervalo que es n. Bien, sigamos con eso. Como ustedes saben, eh, a mí lo que me gustaría hacer es ahora calcular la varianza. Y lo que voy a hacer, o cómo voy a calcular la varianza, yo podría hacerlo de esta manera. Decir, la varianza de x es igual. Tomar cada uno de los valores, esperanza de x, tomar cada uno de los x, es decir, para cada k, 0, 1, ver cuál es la distancia hacia n sobre 2, esta distancia, estas distancias elevarlas al cuadrado, ponerles una ponderación, que sería la probabilidad con que aparecen, y todo eso sumar, y ese sería un promedio ponderado de las distancias desde cada uno de los valores hacia su media. Entonces, por ejemplo, en este gráfico de aquí arriba, cuando k vale 0, y supongamos que el punto de equilibrio n sobre 2 está aquí, entonces cuando k vale 0, es esta distancia la que aparece y se eleva al cuadrado. Cuando k vale 1, es esta distancia la que aparece y se eleva al cuadrado. Cuando vale 2, es esta distancia la que aparece y luego se eleva al cuadrado. Cuando k vale el siguiente valor de aquí, aparece esta distancia y se eleva al cuadrado, y así. Y cuando k vale n, es esta distancia la que aparece y se eleva al cuadrado. Entonces, la varianza es tomar las distancias que aparecen desde cada uno de los posibles valores a la media y elevarlos al cuadrado. Bien, pero no parece muy cómodo poder hacer ese cálculo de ahí. Parece medio complicado, así que lo que yo haría es utilizar esto de acá. La varianza de x es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo esto al cuadrado. X al cuadrado es una nueva variable aleatoria y por tanto tiene una esperanza. ¿Cuál es x al cuadrado? Bueno, toma los valores 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, hasta llegar al valor n al cuadrado. Entonces, tratemos de calcular la esperanza de x al cuadrado. Déjenme arreglar esto. Entonces, ¿qué es la esperanza de x al cuadrado? Bueno, eso es tomar cada uno de sus valores, que en este caso son k al cuadrado,
multiplicarlos por la probabilidad de que aparezcan, que en este caso es 1 sobre n más 1, y ponderar todos esos valores. N igual 0, perdón, k igual 0 hasta n. Entonces, igual que antes tenemos algo parecido, 1 sobre n más 1, y aquí tendría que ver cuál es esta sumatoria de k igual 0 hasta n de k al cuadrado. Si ustedes hacen esa sumatoria, se van a dar cuenta que la sumatoria de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, etcétera, etcétera, es n por n más un medio sobre 3. Bien. Entonces, la esperanza de, perdón, aquí es n por n más un medio por n más 1 sobre 3. Bien, ahí sí. Y eso es la sumatoria de k al cuadrado, y entonces este se va con este, y lo que me queda es que la esperanza de x al cuadrado es n por n más un medio sobre 3. Bien, entonces aquí podemos ver esta esperanza de x al cuadrado que reemplazo con n por n más un medio menos esto sobre 3. Esto sobre 3 menos esperanza de x es n sobre 2, por tanto eso al cuadrado es n cuadrado sobre 4. Bien, cuando hacemos el álgebra de eso, tenemos que la varianza es n más 2 sobre 12. Bien, así que ¿qué hemos concluido? Que la varianza de la variable aleatoria x es igual a n por n más 2 sobre 12. Bien, hay generalizaciones de esto, pero no las vamos a atacar aquí. Continuemos. Entonces, como ven, nosotros hemos calculado la esperanza y la varianza de una variable aleatoria uniforme, y ya en esa variable aleatoria, que es bastante sencilla, tuvimos que aplicar algunos trucos para hacer las sumatorias. Entonces, ustedes se imaginarán que no es sencillo a veces calcular las esperanzas y las varianzas, pero cuando lo hacemos de manera paramétrica, como lo hicimos ahorita, tenemos la fórmula ya general. Entonces, no importa cuál es el parámetro n que ustedes me entreguen, por ejemplo, decir una variable aleatoria uniforme que toma valores de 0 a n. ¿Cuál es la media? N sobre 2. No importa si es 5, 8, 25. ¿Cuál es la esperanza? O la esperanza es 5 medios, 8 medios o 25 medios, ¿ya? Porque tenemos la fórmula paramétrica, es decir, basada en parámetros. Hagamos lo mismo con otras variables aleatorias. Bien, entonces, vamos a hacerlo con otro color y vamos a poner aquí supongamos que x es una Bernoulli de parámetro p. Entonces, ¿qué significa? Que yo simplemente estoy viendo el lanzamiento de una moneda
y esta moneda cae cara con probabilidad P y cae sello con probabilidad 1 menos P. Entonces, fíjense, yo lo único que tengo son dos valores. Aquí está, eh, podrías imaginarme que es 0 y 1. Déjenme repetir, supongamos aquí está 0 y 1. Entonces, este valor es P y digamos que este valor es 1 menos P. Extremadamente sencilla esta variable aleatoria. Esta variable es una Bernoulli. ¿Cuál es la esperanza de X? Bueno, ustedes saben, hay que tomar estos dos valores, tomo 0, 1, y hay que hacer un promedio de ellos ponderándolo con las probabilidades de que aparezcan. Entonces, la probabilidad de que aparezca 0 es 1 menos P y la probabilidad de que aparezca 1 es P. Entonces, la esperanza de X en este caso es P. Bien, ¿cuál es la esperanza de éxito y fracaso 0, 1? Un medio. Si es que la probabilidad fuera un medio, la esperanza también es un medio. Para calcular la varianza, calculemos la esperanza de X al cuadrado. Esto también se le llama el segundo momento. Entonces, ¿cuáles son los valores que toma X al cuadrado? Fíjense que también es 0 y 1. Este es, si quieren, pongamos de 0 al cuadrado y 1 al cuadrado. Y 0 aparece con probabilidad 1 menos P. Y 1 al cuadrado aparece con probabilidad P. Así que la esperanza de X al cuadrado es también P. Así que la varianza de esta variable aleatoria Bernoulli es igual a la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X, todo eso al cuadrado. ¿Y qué tengo? Esto es P, lo acabo de calcular, menos P al cuadrado, que es la esperanza de X al cuadrado. Bien, así que finalmente esto me queda P por 1 menos P. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que puedo decir? La esperanza de una Bernoulli es P. La varianza de esta Bernoulli es P por 1 menos P. Y lo último que podría hacer es la desviación estándar de una Bernoulli, es raíz de P por 1 menos P. Bien, hemos atacado la idea de tener una variable aleatoria Bernoulli. Bien, hemos calculado la esperanza y varianza de una variable aleatoria muy sencilla, que es la Bernoulli. Y recuerden que la Bernoulli es como lanzar una moneda y observar si salió cara o sello, o un éxito o un fracaso, hacer un intento, por ejemplo, enviar un paquete por correo y pensar cuál es la probabilidad de que llegue intacto, en buen estado, o que llegue malo o roto, ¿ya? Entonces, es un intento y el resultado de ese experimento es un éxito o un fracaso. Y cuando hablamos de variables aleatorias, este es representado como 0 o 1. Ahora, hablemos de la binomial. Y lo que pasa es que la binomial, vamos a tratar de calcular la esperanza de la binomial y ustedes se van a dar cuenta que parece tremendamente complicada, pero vamos a tener un truco que nos va a permitir calcular eso de manera muy sencilla. Bien, entonces, busquemos en este caso la variable aleatoria, digamos
sea X una variable aleatoria binomial. Y aquí los parámetros van a ser n, que es el número de lanzamientos o de intentos, y p, la probabilidad de que en cada intento se tenga un éxito. Entonces, como ejemplo, imaginemos que, no sé, tenemos 4 valores, 0, 1, 2, 3 y 4. Y en ese caso, las probabilidades, si es que P fuera un medio, se vería algo así. Bien, pero como ustedes ven, estoy queriendo calcular la esperanza con n como parámetro y P como parámetro. Entonces, de la definición nosotros tenemos la sumatoria desde k igual 0 hasta n, porque esos son los valores que van a aparecer. Así que hay que tomar estos valores k, 0, 1, 2, 3, 4, y ponderarlos por la probabilidad de que ellos aparezcan. Recordemos cuál es esa probabilidad. Sumatoria de k igual 0 hasta n, k, y esta probabilidad era la combinatoria obtener k en n, p a la k, probabilidad de tener éxitos k veces, probabilidad de tener fracaso n menos k veces, y esta sumatoria ponderada, o sea, este promedio ponderado es el que hay que calcular. Es decir, tomar cada valor acá por ejemplo, hay que tomar cada valor acá y multiplicar por este valor, de ahí tomar este valor y multiplicarle por este valor, tomar este valor y multiplicarle por este valor, y eso es lo que me va a dar la esperanza. Pero ustedes se dan cuenta que algebraicamente es muy difícil verlo. Entonces, tratemos de hacer algo más inteligente. La idea es la siguiente. X es esta binomial. Les voy a proponer pensar que X es una sumatoria de Bernoullis. Es decir, XY, la sumatoria desde I igual a 1 hasta N. Entonces, fíjense que básicamente estoy diciendo, bueno, lanzar N monedas al aire, aquí, lanzar N monedas al aire, es como tomar una moneda, luego otra moneda lanzarla, luego otra moneda lanzarla, luego otra moneda lanzar, otra moneda lanzar, y al final sumar todos esos resultados. Bien, entonces eso es una idea que nos puede servir. ¿Por qué? Porque la esperanza es lineal. Así que apliquemos esta estrategia. Fíjense, yo tengo X y X es la sumatoria de I igual 1 hasta N de Bernoullis. Y cuando yo tomo la esperanza a la izquierda, bueno, eso tiene que ser igual a tomar la esperanza en la derecha. Lo bueno de esto es que como la esperanza es lineal, yo puedo meterle dentro de la sumatoria y eso me va a quedar como la esperanza de cada uno de los XY. Ahora, lo que tiene la binomial es que supone que cada uno de los lanzamientos de estas monedas son independientes y además cada uno tiene probabilidad idéntica de aparecer. Entonces, esto es la esperanza de XY, eso es P. La esperanza de cada una de las monedas tener un éxito. Así que fíjense que esto es la sumatoria de igual 1 hasta n de P. Así que finalmente esto es n por P. Bien.
bastante, hasta ahora no hay problema. Eh, por otro lado, recordemos que la varianza de una Bernoulli es P por 1 menos P. Así que tratemos de calcular la varianza de X y aquí voy a utilizar algo que todavía no he dicho, pero fíjense que eso es la varianza de la sumatoria de los X y igual a 1 hasta N. Aquí hay que tener una nota de precaución, porque fíjense que yo estoy tentado a hacer lo mismo que hice arriba y decir, bueno, eh, puedo meter la varianza, pero aquí en este caso hay una nota de precaución porque la varianza no es lineal. Pero en este caso, debido a que cada uno de los XY es independiente de otro, la varianza efectivamente se puede meter adentro de la sumatoria y esto queda sumatoria de I igual a 1 hasta N de las varianzas de cada una de las Bernoulli que la componen. Entonces esto es igual a N veces la varianza de una Bernoulli que es P por 1 menos P. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Lo que hemos aprendido es que la esperanza de una binomial es igual a n veces por P, mientras que la varianza de esta binomial es n por P por 1 menos P. Pero fíjense que eso es más fácil decirlo. La esperanza de una binomial es n veces la esperanza de una Bernoulli y la varianza de una binomial es n veces la varianza de una Bernoulli. Por si acaso también, digamos, la desviación estándar de una binomial es simplemente la raíz de n por p por 1 menos p. Bien, fíjense que en este momento ya vamos calculando las esperanzas y varianzas de una Bernoulli, de una binomial y de una uniforme. Bien. No, no voy a adentrarme en tópicos más avanzados, pero sí les quisiera hacer un par de ejemplos más con ejemplos específicos. Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo particular. Ejemplo. Sea X una binomial y esto se representa como X sigue una binomial y aquí voy a poner los parámetros n igual a 5, p igual 2 tercios. ¿Cuál es la esperanza de X? Bueno, tratemos de hacerlo de las dos maneras para entender un poco más esto. Fíjense que X puede tomar valores como 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y los dos valores del medio se ven, hay más probabilidad de éxito, así que seguramente esto se ve algo como ahí. ¿Sí? Seguramente hay pocos fracasos, no es completamente simétrica, pero lo que hicimos de arriba me dice rápidamente que la esperanza de X es 5 por 2 tercios y eso es igual a 10 tercios, ¿no es cierto? Esto es 3.5
33. De alguna manera nos está diciendo el punto de equilibrio de este sistema de pesos está aquí. Si eso fuera, si este gráfico que ven aquí fuera una barra con muchos pesos, 1 kilogramo de peso encima repartido de esta manera y en estas distancias, este punto que está aquí sería el punto de equilibrio. Tratemos de calcular esa misma esperanza de otra manera para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que cuando hacemos este cálculo, lo que debemos de hacer es un promedio ponderado de todos estos valores. De hecho, voy a necesitar más espacio, así que pongámoslo aquí. Esperanza de X, ¿qué es? Es tomar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y hacer un promedio ponderado utilizando cada una de las probabilidades en que esto aparece. ¿Cuál es la probabilidad? El factor que aparece aquí. Bueno, es de 5 tomar 0, P a la 0, 1 menos P a la 5, más. Y aquí hay que poner otra vez 5, 1, P a la 1, 1 menos P a la 4, más. Y aquí va a haber otro valor, más 3. Aquí va a haber otro valor, más. Aquí va a haber otro valor y finalmente más. Y aquí hay el último peso, una ponderación. Y eso, si nosotros hacemos los cálculos, nos debería ser 10 tercios. Bien. Por otro lado, la varianza de X, nosotros ya no necesitamos pasar por todo el proceso que está aquí, porque sabemos que es N, que es 5, por P, que es 2 tercios, por 1 menos P, que es 1 tercio, y eso es igual a 5 por 2, 10, y abajo 9, 10 novenos. ¿Esto cuánto es? Un noveno es 1.1, algo así. Bien, pero fíjense, si nosotros hiciéramos la varianza, nosotros tenemos que ponderar algunos valores. ¿Y cuáles son esos valores? Fíjense. El promedio, este punto de aquí es 3.33. La primera distancia que va a aparecer es esta de aquí. Así que es 10 tercios. Esa es una distancia. La otra que tengo que promediar es esa de aquí, que es, ¿cuánto? 10 tercios menos 3 tercios, eso sería 7 tercios. Otra distancia que aparece es esta de aquí, que sería 4 tercios, ¿no es cierto? Otra distancia que aparece es esta de aquí, que sería 12 tercios menos 10 tercios, sería 2 tercios. Otra distancia que aparece es esta de aquí, que sería 5 tercios. Y esas distancias, estas 5 distancias, necesitan ser ponderados con la probabilidad, que en este caso sería este cálculo, este mismo de aquí, que es un número, más este número de aquí, más este número de aquí, más esto, más eso. Y esto nos tiene que dar como resultado 10 novenos. Bien, entonces, por eso es importante que ustedes, además
de entender cuáles son las variables aleatorias disponibles, tengan súper claro cuáles son los parámetros que tiene cada una de esas variables aleatorias. Entonces vamos repasando. Una variable uniforme tiene el parámetro n, al menos en la descripción que nosotros decimos. Una variable de Bernoulli, aleatoria de Bernoulli, tiene el parámetro p, la probabilidad de obtener cara. Una binomial tiene n y p, que es el número de lanzamientos y la probabilidad de obtener cara. La, la binomial, ya la dije, y la última, y por ejemplo una geométrica tendría parámetro también p. Que quede como tarea, por ejemplo, calcular cuál es la esperanza de una variable aleatoria geométrica. Ese es un ejercicio interesante. Bien, vamos a dejar esta sesión hasta aquí. Muy amables por su atención. Nos vemos la próxima sesión.